Por amor al arte. Bienvenidos a Por Amor al Arte, el programa donde exploramos el arte en todas sus expresiones. Aquí, cada historia, cada obra y cada artista tienen un lugar especial. Por amor al arte. Desde lo tradicional hasta lo contemporáneo. Por amor al arte. Te invitamos a descubrir cómo el arte transforma, inspira y conecta. Porque el arte es nuestra pasión. Y lo hacemos por amor al arte. Por amor al arte, conduce Luis Espino. Muy buenas noches, queridos amigos. No se me asusten si acaban de sintonizarnos y alcanzaron a escuchar por ahí nuestra cortinilla de salida. No crean que se equivocaron de horario ni nada por el estilo. Simplemente por una petición de unas queridísimas radioescuchas, pues repetimos uno de nuestros programas, el programa dedicado al príncipe de la canción, José José. Es un programa muy largo, de hecho es el más largo que hemos hecho, y pues nos comió un poquitito de nuestro horario tradicional de 8 a 9 de la noche, aquí tiempo del centro de México, de la Ciudad de México. Y pues empezamos con el programa de hoy. Muchísimas gracias primero que nada por estarme acompañando una vez más en este nuestro programa número ya 37, caramba, ya estamos más allá de la mitad de los programas que corresponderían al primer año de nuestro programa como tal. Como siempre, inicio nuestra transmisión agradeciendo a mis amigos de la Real Academia Internacional de Arte y Literatura, los poetas Jesús Molina y Enrique García Ícaro. Dos grandes amigos míos que pues gracias a su generosidad pues podemos contar con este espacio para llevar nuestro programa hasta todos ustedes. También a la maestra Carmen Nosal del Laboratorio Hispanoamericano de Poesía Alquimia del Verso. Agradezco también a mi amigo Alfredo Corro, productor de radio, que muy generosamente nos proporciona las cortinillas de entrada y salida de aquí del programa. Ya saben que su página de internet es maxima-medioradio.com, por si quieren conocer un poco más de su trabajo. Nuestro número de WhatsApp, ya se lo saben, 755-129-0533. Si quieren comunicarse de fuera de la República, fuera de México, ya saben que la clave de país es 52. Y pues todas sus comentarios, sugerencias, críticas, cualquier cosa que deseen comentarnos y que nos ayude a mencionar el contenido de este espacio, pues es siempre muy, muy bienvenida. Ya saben que estamos transmitiendo desde la casa del poeta Ignacio Manuel Altamirano en la bellísima ciudad y puerto de Zihuatanejo, en el estado de Guerrero, en México. Y como siempre también los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, La Casa del Gato Poeta. Tiene algún rato que no hemos subido un material nuevo, me disculpo. De verdad, vamos a ponernos las pilas para seguir subiendo material audiovisual que pues sea del agrado de todos ustedes, y nuestro podcast en la plataforma de Spotify Por Amor al Arte, donde pues ya están disponibles los últimos 2 episodios de nuestros programas, el dedicado al cineasta hispano-mexicano Luis Buñuel y el gran pintor Diego Velázquez. Y como les decía, son ya 37 programas los que tenemos. Estamos escuchando de fondo, pues nada, como ustedes saben, el bellísimo Huapango del maestro José Pablo Moncayo, uno de los más grandes músicos mexicanos del siglo XX, y es lo que vamos a estar escuchando a lo largo de este programa, no solo de Moncayo, de otros grandes músicos mexicanos como
como Blas Galindo, como Julián Carrillo, como Silvestre Revueltas, como Manuel M. Ponce. ¿Por qué? Porque esta selección para fondear nuestro programa con estos extraordinarios compositores que llevaron en su momento muy en alto la mexicanidad. Pues porque nuestro programa va a estar dedicado a un personaje que pues elevó lo mexicano a los más altos niveles artísticos. Y antes de comenzar, pues justamente hoy en la mañana estábamos platicando con mis amigos del Ateneo de aquí de Zihuatanejo, y en particular con su fundador, con quien lo encabeza, el profesor y licenciado Rodrigo Campos Aburto, quien es además el cronista de aquí de la ciudad, mi querido maestro, a quien le mando por supuesto un caluroso saludo. Y platicábamos brevemente sobre este aspecto tan difícil a veces de describir, pero que yo creo que todos identificamos inmediatamente a una persona: el carisma, ese don de gentes, esa capacidad que tienen muchas personas y desde luego muchos artistas para caer bien, en nada más plantarse delante de su audiencia, de su público, ya lo tienen en la bolsa. Gente como, pues, más allá de lo que decimos que nadie es monedita de oro, pues ha habido personalidades como Luciano Pavarotti, este gran tenor italiano, no digamos Pedro Infante aquí en México, o Ringo Starr, el baterista de los Beatles, que tenían a su favor eso, caerle bien a la gente. Alguna vez escuché, hablando de Ringo Starr, decir, bueno, pues es que ese hombre es como un té de manzanilla. ¿Por qué? Bueno, no sirve para nada, pero le cae bien a todo mundo. Esto es una exageración, desde luego. Claro que el buen Ringo era un músico talentoso. Pero así como estos casos de los que les acabo de platicar, pues hay gente que está en el otro lado del espectro. Hay gente que, como diremos en la costa, tiene la sangre pesada. Hay gente que suele tener dificultad para caer bien, y a veces no les interesa. Hablando concretamente de quienes se dedican a alguna de las disciplinas del arte, hay gente, algunos de ellos que están tan conscientes de su genio, que no se esfuerzan por caerle bien a la gente. E incluso algunos hacen de esa parte antipática de su personalidad, pues crean un personaje alrededor, ¿no? Se me ocurre pues nombres como del gran director de cine Stanley Kubrick, del que ya estuvimos platicando en algún programa, actores como Russell Crowe, como Marlon Brando, músicos como Jerry Lee Lewis, rock and rollero norteamericano que en su momento se decía que era el único que podía llegar a hacerle sombra al rey Elvis Presley. No digamos en el caso de los pintores, pues Salvador Dalí, este hombre que más allá de su genialidad, pues también creó todo un personaje que parecía diseñado para caer mal, para despertar la antipatía de la gente. Y de personalidades con este perfil, pues es del de quien vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué? Porque un día como el pasado miércoles 6 de agosto, pero del año de 1983, lo recuerdo perfectamente, murió allá en su casona de Coyoacán, esta magnífica obra del arquitecto Manuel Parra Mercado, después de una penosa agonía, el señor Emilio Fernández Romo, mejor conocido como el Indio Fernández. Pues resulta que unos días antes andaba entre vacacionando y trabajando en el puerto de Acapulco, aquí en el estado de Guerrero, escribiendo un guión para una película que quería dirigir o producir, y pues sufrió una caída por ahí,
dada su avanzada edad, sufrió una fractura de cadera y de clavícula, y de ahí pues fue a tratar de recuperarse a su casa esta de Coyoacán, y pues después de una penosa agonía pues falleció. Había expresado su deseo unos días antes: ya me voy a recuperar y voy a ir a Cuautla y me voy a llevar a Columba Domínguez, que fue su esposa, y ya estaba separado de ella. Pero pues nada, como dicen por ahí, quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Fallece el Indio Fernández 6 de agosto de 1983. Pues quizá el más relevante de los directores de la llamada época de oro del cine mexicano. Hubo otros muy buenos: Ismael Rodríguez, Fernando de Fuentes, Roberto Gabaldón, el propio Luis Buñuel, del que ya platicamos hace 2 programas, Gilberto Martínez Solares, que se especializó más bien en la comedia y dirigió varias de las obras maestras del gran Germán Valdés Tintán. Bueno, todos estos grandes directores pues en su momento fueron, se puede decir que opacados por el genio, por la enorme capacidad como cineasta de el Indio Fernández. ¿Quién era este? Pues era todo un personaje. Era un hombre que simplemente no podía pasar desapercibido. Era un hombre con una personalidad volcánica, un hombre de muy pocas pulgas, de mecha muy corta, un hombre de un temperamento explosivo, que a lo largo de su vida le acarreó un montón de problemas, sobre todo en su vida personal, pero incluso también en su vida profesional. ¿Quién era este hombre? Pues bueno, podemos empezar por decir pues que era yo diría que el resultado de una serie de eventos afortunados en este caso. Emilio Fernández nació en la población de Mineral del Hondo, allá en Sabinas, en el noreste del estado de Coahuila, allá en el norte de nuestro país, muy cerca de la frontera con los Estados Unidos, muy cerca del río Bravo, por allí por donde orgullosamente habitan los integrantes de esta etnia de pueblos originarios, de estos indígenas conocidos como los Kikapúes, que pueden, como otros pueblos semejantes que viven a lo largo de la frontera. Me recuerdo inmediatamente a los Pimas y a los Pápagos en el estado de Sonora, que tienen esa doble cuestión, de doble nacionalidad, pueden cruzar la frontera, como decimos, como Pedro por su casa. Bueno, y justamente una dama, una señora perteneciente a esta etnia, llamada María Sara Romo Bustamante, era la madre de Emilio, quien nace el 26 de marzo del año de 1904. El padre de Emilio era una persona que llamada Emilio Fernández Garza, que una vez que estalló la Revolución Mexicana en el año 1910, pues ingresó a las filas revolucionarias, donde va a alcanzar el grado de coronel durante este conflicto armado. Sus padres pues le inculcan un sentido de identidad, de orgullo a Emilio, pues que lo va a acompañar a lo largo de toda su vida, lo que pues no fue obstáculo para que pues vivió una juventud bastante turbulenta. Pues tendría, no sé, ¿qué les gusta? 13, 14 años,
ya acompañaba a su padre en sus operaciones militares en plena revolución. Hay algunas versiones por ahí que afirman que incluso llegó a ingresar al colegio militar. No debe haberse graduado, y lo digo porque entre la bibliografía que tengo pues están los listados de todos los egresados de mi alma mater, del colegio militar, en sus 200 o casi 200 años de historia, o ya 200, perdón, ya se cumplió el bicentenario, y el nombre de Emilio Fernández pues no aparece ahí, como si aparecen nombres de otros destacados mexicanos que han hecho carrera más allá de las Fuerzas Armadas, inclusive en el medio artístico, casos como el de el reconocido actor Oscar Morelli, o no digamos de el charro cantor Jorge Negrete, que sí se graduó en algún momento. Pero bueno, regresemos con el Indio Fernández. Cuando él ya tenía por ahí de 19 años, 19, 20, va a participar en la rebelión del Agua Huertista, que fue un levantamiento militar encabezado por el expresidente Adolfo de la Huerta, para pues evitar la llegada a la presidencia del general Álvaro Obregón. Este movimiento armado pues fracasa, los rebeldes son derrotados y se desata una degollina espantosa. Hubo muchos políticos y militares opuestos a Obregón que fueron así, como decimos, sin tocar baranda, fueron asesinados o pasados por las armas. Caso de el gobernador de Yucatán, Felipe Carrillo Puerto, entre muchos otros. Fue capturado el joven Emilio Fernández, capturado, se fue hecho prisionero, pero logró fugarse. Y aquí es donde viene la cuestión de los eventos afortunados que yo les comentaba. Posiblemente, si esto no hubiera sucedido, si no hubiera tenido esta participación en esta revuelta armada, pues nos podemos imaginar que se hubiera quedado por allá en Coahuila haciéndose cargo de alguna parcela familiar. No lo sabemos. El detalle es que después de escapar de sus captores, después del fracaso de la rebelión de la Huertista, cruza la frontera huyendo, se va a Estados Unidos, y se va concretamente al estado de California, por ahí en la ya entonces muy grande ciudad de Los Ángeles, donde va a trabajar en un montón de oficios. Fue lavandero, fue lavaplatos en un restaurante, después por ahí también le hizo al mesero, y pues decide probar suerte en Hollywood, donde pues constantemente estaban requiriendo personal para participar en las producciones cinematográficas de aquella época. Estamos hablando de la época del cine mudo, y va a debutar en 1925 en una película basada en una novela del escritor español Vicente Blasco Ibáñez. La película se llama Torrent, y era estelarizada pues por la máxima figura femenina de aquella época, que era la gran actriz Greta Garbo. En esta película pues le tocó un papelito casi que de extra, pero pues tenía esa facilidad o esa capacidad el joven Emilio Fernández de conectarse con mucha gente. Llegó incluso a ser doble del actor Douglas Fairbanks, también de las grandes estrellas del cine mudo, y le empezaron a conseguir papeles pues poco a poco,
más relevantes, no nada más de extra. Era un joven con un físico pues muy bien trabajado, era atlético, musculoso. Sus rasgos heredados de su madre Kickapoo pues lo hacían ideal para interpretar personajes de lo que fuera, de apaches, de indígenas, pero más allá de eso, más allá de sus pininos en la cuestión de la actuación, se fue dando cuenta que lo que más le apasionaba pues era el trabajo que hacían los directores. Esta cuestión de ser ellos los principales responsables del resultado final de una película. Esa capacidad de contar una historia a través de las imágenes. En este periodo pues conoce a gente como Charles Chaplin, ya mencionamos a Douglas Fairbanks. Ellos, gente como ellos, pues fueron colocándolo, pero a la vez fueron transmitiéndole el conocimiento necesario para llegar a ser en su momento pues un cineasta. Hay que tomar muy en cuenta eso. Emilio Fernández no era un director de cine académico, es decir, no tenía estudios formales, nunca cursó una carrera como tal enfocada en el séptimo arte, ni mucho menos. Por ahí en 1930 va a conocer pues nada menos que al gran cineasta soviético Sergei Eisenstein, que hizo la película del acorazado Potemkin o Potiomkin, que pues invariablemente aparece listada entre las más grandes películas de todos los tiempos. Sergei Eisenstein estaba en Estados Unidos a cargo de un proyecto para hacer una película llamada Que Viva México. Y no se dejen engañar por el título. Ya para ese entonces ya estaba en plena transición el cine hacia su etapa sonora. Había quedado atrás la etapa del cine mudo. Esta película de Que Viva México está protagonizada por actores soviéticos, está hablada en ruso, está financiada con capital, sí, parte de capital norteamericano, pero de inversionistas que simpatizaban con las ideas de la Revolución Rusa, con comunistas en pocas palabras. Como es de esperarse, el proyecto no llegó a buen término, nunca se terminó, de hecho, pero Eisenstein le permitió a Emilio Fernández ver los avances, los cortes, cómo iba su trabajo, en qué consistía el proceso de edición y demás. Y pues esto no hizo más que reafirmar en el joven Emilio pues su deseo de en algún momento de su vida ser él el que estuviera a cargo de la dirección de las películas que él soñaba con hacer. Para 1933, aquí en México pues ya había muerto el presidente Obregón unos años antes, y pues se proclamó una amnistía. ¿En qué consistía? Bueno, pues que toda la gente que en su momento había sido proscrita o había sido perseguida a consecuencia de su oposición hacia el presidente Obregón, pues ya podía regresar, entre comillas, sin peligro a nuestro país. A pesar de la breve trayectoria que ya había hecho el Indio Fernández en los Estados Unidos, por ahí conoció a grandes estrellas como Pedro Armendáriz, como Dolores del Río, que estaban haciendo carrera en Hollywood y además estelarizando, sobre todo Dolores, películas. Por ahí inclusive corre la versión, no está comprobada, de que Emilio Fernández posó como modelo para
modelar la estatuilla del Oscar. O sea que lo que les entregan a los actores, directores y demás cineastas premiados durante la ceremonia de cada año no es otra cosa más que un Indio Fernández en pequeñito y pintado de color oro. Insisto, no hay manera de comprobarlo. Es una leyenda urbana y como tal hay que tomarlo. Lo que sí es un hecho es que el indio, pues desde entonces era un hombre muy enamoradizo. Se enamoró platónicamente de la gran estrella Olivia de Havilland, esta actriz inglesa. No sé si nunca fue correspondido, no sé si alguna vez la manifestó su amor. El asunto es que el hombre así se derrapaba por Olivia. Regresa a México en 1933, pero no crean que llegó así con bombos y platillos, que le organizaron una recepción en el aeropuerto. Mira tú que ya hiciste algo de carrera en Estados Unidos, que pusiste el nombre de México en alto. No, señores, llegó a empezar de cero. Tuvo que serle al panadero, al boxeador, creo por ahí que anduvo hasta de clavadista en la quebrada, ahí en Acapulco. Y no es hasta 1934 cuando aparece actuando, no dirigiendo, actuando en un papel menor, haciendo un papel de bandolero en una película que se llama Cruz Diablo, del director Fernando de Fuentes, quien hizo, entre otras grandes obras de esa época, pues la película de Vámonos con Pancho Villa. Para 1941, después de varios años de andar ahí picando piedra como actor, va a debutar como director con una película que se llama La Isla de la Pasión, que trata sobre pues una tragedia en un caso real, ahí perdidas en el Océano Pacífico, a muchos kilómetros de las costas mexicanas, están unas islitas que se llaman las Islas Clipperton, que pertenecieron a México por muchísimo tiempo, y había una guarnición militar pues custodiando ese pedazo de suelo mexicano. Viene la Revolución Mexicana y esa guarnición, que estaba al mando de un capitán de infantería, el capitán Arnaud, o Arnaud, más bien apellido francés, se quedaron ahí, abandonados a su suerte. Murieron casi todos los militares, los soldados que pertenecían a esta pequeña guarnición, y las únicas que sobrevivieron fueron las esposas y los hijos. Bueno, sobre este caso tan trágico se hizo esta película de La Isla de la Pasión. La estelarizó el actor muy conocido David Silva, que era amigo personal por aquella época de el Indio Fernández, y el financiamiento para hacer la película lo proporcionó un general de los pioneros de la aviación en México, Juan Francisco Azcárate, que llegó inclusive por ahí a diseñar algunos aviones en aquella época. Y se dice que pues fue, bueno, no se dice, lo era, fue un gran amigo de este magnate, tanto de la aviación como de la producción cinematográfica, que fue, bueno, de hecho se hizo una película estelarizada por Leonardo DiCaprio hace no mucho tiempo, llamada el Aviador, y estamos hablando por supuesto del señor Howard Hughes. Pues fue un gran amigo de este general, les digo, del general Azcárate, que fue el que se puso bello, el que aportó los recursos para filmar esta primera película de el Indio Fernández, llamada La Isla de la Pasión. Pues la película pues tuvo cierto éxito, al grado que
En 1943, Emilio Fernández va a ser contactado, ya no iba a ser una producción independiente, sino con el respaldo de los estudios Film Mundiales de aquí de México, para que dirigiera una película con el título de Flor Silvestre. Y esto es un parteaguas, porque en esta película se va a conformar un equipo, pues que me atrevo a decir que es con el que se alcanzaron las más altas cotas de calidad artística en la época del cine de oro. Estamos hablando, por supuesto, de los actores, primero las damas, de la gran Dolores del Río, que como les comentaba, hizo una carrera brillante en Hollywood, pero no dominaba bien el inglés. El idioma fue un obstáculo insalvable para ella, y cuando el cine deja de ser mudo para ser sonoro, no le quedó otra más que pues regresar a México. Y esta película de Flor Silvestre pues va a ser su debut aquí en México. Y su acompañante, su coestrella masculina, pues va a ser nada menos que Pedro Armendáriz. Todo esto bajo el guión para la película hecho por Mauricio Magdaleno, y con la fotografía del camarógrafo Gabriel Figueroa. Pues nada más, imagínense nada más, actores de esa calidad, y en la parte técnica pues con gente de extraordinario talento como Magdaleno y como Figueroa. Un año después, dado el éxito de Flor Silvestre, van a realizar la que es la película más representativa del cine de oro mexicano, particularmente de esa década de los años 40, que es, por supuesto, María Candelaria. Esta historia de esta muchacha que vivía ahí en Xochimilco, que es una indígena que quiere casarse con su novio, y que pues por un malentendido el pueblo la repudia y la apedrea hasta morir. Esta película, con un desenlace tan trágico, pues va a ser premiada pues con la Palma de Oro del Festival de Cannes, probablemente el festival de cine europeo más importante allá en Francia, y reciben pues sendos premios tanto Gabriel Figueroa por su extraordinaria fotografía, como Emilio Fernández por la dirección. Para 1945 van a realizar otra película que hoy es un clásico, y se llama, está basada en una novela del gran escritor norteamericano John Steinbeck, premio Nobel de literatura, hay nada más. La novela se llama La Perla, y pues es la historia de un pescador muy humilde, un pescador de perlas, que de manera pues casi circunstancial encuentra una perla gigantesca de un tamaño totalmente fuera de lo común, y todo el resto de la película pues es unos queriéndole robar la perla, él haciendo que no se la roben, y en medio de todo este masacote pues él va a perder a su pequeño hijo, pues asesinado por estos bandoleros que deseaban robarle esta joya. El propio John Steinbeck trabajó de la mano con Emilio Fernández para hacer la adaptación, para hacer el guión adaptado. Esta no la estelarizó Dolores del Río, sino María Elena Márquez. El papel masculino, ese sí, fue de Pedro Armendáriz, que pues a estas alturas ya era como se dice ahora, su actor fetiche.
Esta película arrasó con los Arieles, que como ustedes bien saben es el premio más importante de la industria cinematográfica que se otorga en México. Va a ganar el León de Oro a Mejor Dirección allá en el Festival de Cine de Venecia. Y encima de todo va a significar va a representar el Globo de Oro. Va a ganar el Globo de Oro Gabriel Figueroa como mejor fotógrafo, como mejor cinematógrafo. Y pues ustedes lo saben, después del Oscar un pasito abajo está el Globo de Oro, para que vean la relevancia de esta película. Es verdaderamente una obra maestra. Está entiendo que es de las películas que están resguardadas en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos como patrimonio de la humanidad o algo así. Esta mancuerna que Emilio Fernández desarrolló, en particular con Gabriel Figueroa, pues da para que platicáramos 2 horas aquí, simplemente de la relación profesional que llevaron ellos. Por un lado, la dirección, la capacidad, el talento que tenía como director Emilio, pero también la habilidad de Gabriel Figueroa para plasmar en imágenes la intención creativa del Indio Fernández. El propio Indio llegó a decir que él nada más era una especie de instrumento, que en realidad Gabriel era como un arcángel, el arcángel Gabriel, y que tenía el ojo de Dios para crear esas imágenes tan extraordinarias. De hecho, entre los cineastas hasta la fecha se habla de mira, eso es un cielo Figueroa, ¿no? Esa capacidad, sobre todo Figueroa llegó a hacer películas en color, pero creo que las películas en blanco y negro son las que permiten apreciar esa increíble capacidad, esa maestría que tenía para lograr imágenes que, pues, de estas películas de las que les estamos platicando, yo les puedo decir que hay tomas, hay escenas, hay encuadres que ustedes podrían perfectamente estar viendo La Perla o Flor Silvestre, o las que ustedes me digan. Ponerle pausa a la imagen, mandar a imprimir lo que en ese momento está en la pantalla, esos cielos, esas tomas en la playa, esos contrastes, caray, mandarlos a imprimir y colgarlos enmarcados en la sala de su casa, como si fueran una obra plástica. Este resultado de esta habilidad innata que tenía Emilio Fernández para lograr transmitir a través el lenguaje cinematográfico, pues era extraordinaria. Sí, como lo mencionábamos, tuvo influencias muy directas de los directores con los que trabajó durante sus años en los Estados Unidos. Sin embargo, desarrolló un estilo personalísimo, y además, como ya lo mencionamos también, pues de una manera pues prácticamente autodidacta. Por ahí, a partir de la segunda mitad de los años 50, va a retomar su carrera de actor sin dejar del todo lo que es el trabajo como director. Por ahí va en 1950
hizo su única película en los Estados Unidos, en inglés, que se llama The Torch. No le fue bien con la crítica. Básicamente The Torch es un remake de su película Enamorada del año de 1946, que es la primera de las películas donde dirigió a María Félix. La dirigió en otras ocasiones, pero esta fue la primera. Ya saben, esta historia de esta mujer que vive en un pueblito en plena Revolución Mexicana. Se enamora de ella un militar de alto rango, general, coronel, no recuerdo, interpretado por Pedro Armendáriz. Y al principio ella pues lo rechazaba, le daba de cachetadas. La famosa escena aquella de: por ver ese chamorro me aguantaría hasta una cachetada, ¿no? Y ella va y se levanta la falda y le muestra sus extremidades inferiores al militar, y va y le da 2 cachetadas porque le había visto los 2 chamorros. Esta película de Enamorada de 1946 hace un remake en inglés en 1950, donde Pedro Armendáriz pues repite su papel, y el personaje femenino lo interpreta Paulette Goddard, esta actriz norteamericana. No le fue bien, ni en cuanto a crítica ni en cuanto a taquilla a esta película, y pues bueno, fue su debut y despedida como director en los Estados Unidos. Hizo otras películas a lo largo de los años 50. Probablemente la más relevante por ahí es del año de 1953, una película que se llama Reportaje, donde aparecen pues técnicamente todas las grandes estrellas del ambiente artístico mexicano. Sale María Félix, sale Jorge Negrete, sale Pedro Infante, etcétera, así. Y es dirigida pues por quien era en ese momento el mejor director mexicano, que era pues el propio Indio Fernández. Hizo otra película por ahí que se llama La Rosa Blanca, una película que fue una coproducción entre México y Cuba, que de hecho estuvo enlatada por como se dice coloquialmente durante muchos años. Es decir, no se permitió su exhibición porque pues tocaba un tema bastante polémico. Sus grandes películas del Indio Fernández pues eran básicamente se realizaron entre los años 40, ya dijimos Flor Silvestre, María Candelaria, Bugambilia, también estelarizada por Dolores del Río, del año de 1944, La Perla, Enamorada, la que acabamos de mencionar, Río Escondido, con María Félix en la segunda ocasión que la dirige, y un año después, en 1948, hace Maclovia, donde vuelven a ser pareja María Félix y Pedro Armendáriz. Va a ser también Pueblerina en ese mismo año, una película que también participó en el Festival de Cannes. Hizo Salón México en 1950 con Marga López, y a partir de 1955, ya en los últimos años de la época de oro del cine mexicano, va a retomar su carrera como actor.
hizo películas tanto en Estados Unidos como aquí en México. En Estados Unidos, bueno, la película se hizo aquí en México, La Noche de la Iguana, se hizo ahí en Puerto Vallarta, dirigida por John Huston y basada pues en un texto de Tennessee Williams. Y bueno, Richard Burton, Ava Gardner, Deborah Kerr, varias de las grandes luminarias norteamericanas estelarizan esa película. Él tuvo, pues, de hecho, un papel menor, creo que ni siquiera aparece en los créditos. Sin embargo, pues trabajar con un director de la talla de John Huston, pues no es para nada, no es cualquier cosa. Va a participar también en dos películas muy importantes de esa época en idioma inglés. Lo que es La Pandilla Salvaje, que dirige en 1969 el director Sam Peckinpah, también uno de los grandes directores norteamericanos de esa época, y va a participar primero en la adaptación de la película de Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa. En Estados Unidos pues se llamó Los Siete Magníficos. Es la misma historia, pero ambientada no en Japón, sino en el oeste norteamericano. Y en su secuela, que se llama El Regreso de los Siete Magníficos, salen allí, pues tienen un papel de mayor importancia. Aquí en México pues participó también en varias películas de calidad muy desigual, hay que reconocerlo. También con Peckinpah hizo o participó en la película Tráiganme la cabeza de Alfredo García. También es una película ambientada en el oeste. En 1972 participó en una película como actor, en una película con Alfonso Arau llamada El Rincón de las Vírgenes, una película bastante bien lograda, que es una adaptación de dos de los cuentos de Juan Rulfo que aparecen en El Llano en Llamas. En 1978 dirige su última película llamada Erótica, una película que fue muy controversial en su momento, una película pues un drama, una película seria, quiero decir. Para esas fechas, 1978, pues estamos hablando del pleno auge de cine de ficheras. Sin embargo, a pesar del nombre, esta película es más un drama que una película de este género, puesto muy de moda años antes, ya saben, con estas películas de Sasha Montenegro y demás. Ya hacia el final de su vida, pues, ¿qué quieren que les diga? Se ve que el señor tenía cuentas que pagar o tenía deudas que cubrir, porque terminó hasta trabajando como actor en algunas películas de Lola la Trailera. Imagínense nada más. Después de haber recibido premios en el Festival de Venecia, el Festival de Cannes, de arrasar con los Arieles en varias de sus películas, pues verse haciendo películas como esa, ¿no? Como Las Cabareteras o como El Regreso de Lola la Trailera y cosas así. Pero bueno, es un final, pues podemos decir casi que lamentable para un cineasta de semejante trayectoria como Emilio el Indio Fernández. Lo demás pues ya lo platicamos al principio del programa. Él quería seguir escribiendo guiones, tenía la intención de dirigir nuevos proyectos
y no tener que estar ahí haciendo casi que de patiño en películas de dudosísima calidad, cuando pues le sobreviene este accidente, esta caída allí en el puerto de Acapulco, que le provocaría la muerte algún tiempo más tarde. Y pues quiero aprovechar para mandar un saludo a mis queridos amigos, a mis radioescuchas, como siempre, a mis amigos del Ateneo de Zihuatanejo. Saludos, muchachos. Ya ven que si tomo en cuenta sus recomendaciones, por ahí me habían hecho el comentario que sería bueno un programa dedicado al Indio Fernández. Pues aquí está, lo estamos terminando. A mis amigos, a mis excompañeros de la Facultad de Ingeniería de la Universidad La Salle, les mando también un saludo muy afectuoso al ingeniero Omar Pedraza, a la ingeniera Claudia Cisneros. Les mando un saludo como siempre con mucho afecto. También por allá saludos para mis amigos de allá de Puebla. No crean que se me olvida. Muy feliz cumpleaños adelantado un poquito, pero te mando un gran saludo. A mi amigo el teniente Salvador Bagatella, también a mis queridas colegas poetas Guadalupe Elizalde, Meche Andara, espero que me estén escuchando. Y bueno, incluso por aquí me comenta mi buen amigo Salvador Bagatella que esta casona de ahí de Coyoacán, pues que el indio era prácticamente su vecino. Hay un montón de anécdotas en esta casa, empezando porque en su momento el Indio Fernández le pidió al presidente Miguel Alemán que le cambiara el nombre a la calle y le pusiera Calle de la Dulce Olivia, por supuesto en memoria de su gran amor platónico que fue Olivia de Havilland allá en sus años en Hollywood, a lo que por supuesto el presidente accedió, pues era una gloria del cine mexicano y no le iba a decir que no. Era un hombre que tenía un gusto muy particular por los gallos de pelea. Creo que hasta la fecha por ahí en la casa quedan algunos que andan por ahí haciendo de las suyas. Hay otra anécdota de que en una ocasión tenía invitados cuando estaba casado con la actriz Columba Domínguez. Y apúrate y prepara algo típico mexicano de comer, porque oye, pues me hubieras avisado, no hay nada en la despensa, pues tú prepara lo que tengas. Llegaron, saborearon un mole muy rico y a ver, amigos míos, acompáñenme al patio para que vean nada más qué chulada de gallo de pelea tengo por acá. ¿Y dónde está el gallo? Pues se lo acaban de comer. Pues ¿de qué crees que hice el mole? Y así por el estilo. Hay otras anécdotas un poco más turbulentas, sus desencuentros con varias personalidades del ambiente artístico. Particularmente recuerdo aquella con Chabela Vargas, que en una ocasión le recriminó porque se alcoholizó y en una filmación, algo así, estaba... pues sacó la pistola. Era un hombre que anduvo empistolado toda su vida, en remembranza de sus épocas revolucionarias. Se sabe inclusive que pues asesinó a una persona por allá, y que inclusive estuvo purgando una sentencia, y en un momento pues fue indultado o fue dejado libre antes de lo que le correspondía pues purgar después de esto. Parece ser que también se dice que de niño había matado a un familiar, un primo, algo así. De esto
en 1976 fue cuando se dio esta situación de que por un pleito, por una cuestión de la tenencia de un terreno, algo así, andaban por ahí buscando locaciones más bien para filmar una nueva película, y el indio iba acompañado por unos amigos y se les acercan unos campesinos que venían ebrios, se hacen de palabras. Al parecer uno de los campesinos venía armado, y pues el indio sacó la pistola y le pegó un par de tiros a uno de estas personas. Se dice, bueno, no se dice, es un hecho documentado. El indio se dio a la fuga, inclusive se fue hasta Guatemala, pero pues fue detenido allí en este país centroamericano, y lo trajeron de regreso para ser enjuiciado. Le correspondían algo así como 4 o 5 años de pena por el delito de homicidio, pero pues obtuvo la libertad bajo fianza poco tiempo después. Pero bueno, una de las muchas anécdotas que corren sobre este extraordinario cineasta, esta persona, Luis. Y bueno, con esto terminamos este programa del de hoy, queridos amigos. Muchas gracias por haberme acompañado una vez más. Nos vemos el próximo martes 19 de agosto, donde ahora sí vamos a estar platicando de la generación del 98, de esta generación de grandes literatos, poetas, novelistas, de estos escritores españoles, de los cuales pues muchos se han convertido ya en clásicos sus trabajos. Gracias nuevamente por acompañarme, y que tengan ustedes muy buenas noches. Hasta la próxima. Por amor al arte. Y así llegamos al final de esta emisión de Por Amor al Arte. Gracias por acompañarnos en este recorrido cultural. Y recuerda, el arte está en todos lados. Solo necesitamos abrir los ojos para encontrarlo. Por Amor al Arte.